los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Muchas bendiciones en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Nasli, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿Cómo me la ha ido? Bien, pastor, gracias a Dios. Contenta porque una vez más el Señor nos da el privilegio de estar aquí compartiendo la palabra del Señor. Sé que a través de esta palabra muchas vidas van a ser edificadas. Gloria a Dios. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que mientras los que nos están viendo escuchan esta palabra y abren su corazón, disponen su tiempo, Dios va a hacer un milagro, porque vamos a hablar de un milagro en la Biblia que pasó con una pareja. Amén. Y hoy vamos a hablar sobre el sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Así es. Hebreos 10, 11 al 12. Amén. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Gloria a Dios por su palabra. Amén. Mira, hay personas que hacen sacrificio. El Señor hizo un sacrificio una sola vez por toda la humanidad. Así es. Y ya no hay más sacrificio. Sí, y dice que es mediante la ofrenda de su cuerpo. ¿Cómo fue su cuerpo? Molido, fue triturado, latigado. Sí, prácticamente lo destruyeron. Claro, amén. Una persona común y corriente no hubiese resistido la muerte que tuvo el Señor Jesucristo. Por eso no se vale sacrificios de hombres. Solo el sacrificio del Señor Jesucristo es el que nos puede perdonar nuestros pecados. Cuando lo aceptamos, cuando creemos en Él, vamos a ser libres de pecado, de iniquidad, de rebelión, de todo lo malo, cuando nosotros creemos en ese sacrificio que Él hizo una vez y para siempre. Entonces, amén, no se vale que una persona haga sacrificios latigándose, subiendo a Monserrate, subiendo de rodillas, o haciendo holocausto, que un becerro. Sí, eso nunca va a quitar el pecado, porque dice que fue el sacrificio del Señor Jesucristo. Amén. Una vez y para siempre, lo dice su palabra. Entonces, vamos a ver que nosotros, los hijos de Dios, cuando creemos en ese sacrificio, lo aceptamos y tenemos fe en el Señor Jesucristo y que es el único intermediario al Padre, nuestra oración es eficaz y poderosa. Claro, porque sube a la presencia del Padre Celestial. Porque Dios ha establecido principios en su palabra. Dios se mueve a través de principios. Mire lo que dice Juan 14, 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ahora, ¿por quién pedimos? ¿En el nombre de quién pedimos al Padre? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y mire que aquí está hablando de la oración. Claro, amén. Porque dice que, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Entonces, no sé lo que tú estás pidiendo hoy al Padre. Y aquí no está diciendo una sola cosa. Todo, absolutamente todo. Todo lo que pidieres al Padre. Porque para Dios nada es imposible. Claro. Y de acuerdo, si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios, se va a cumplir, porque dice que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Entonces, si tú no has recibido ese milagro, tal vez es porque estás pidiendo mal, claro, o no es el tiempo. Pero vamos a ver una historia aquí en la Biblia tremenda de una pareja, pastor. ¿Qué pasó? En los tiempos de Herodes había una pareja ya de edad avanzada. Así es, sí. Y Zacarías y Elizabeth era una persona irreprensible. Así es. Personas que andaban en la presencia de Dios y no tenían tacha alguna. ¿Pero qué pasaba con ellos? Pero ellos anhelaban un hijo. Así es. Pero ellos decían,
no lo vamos a poder. Que ya era. No lo vamos a poder porque ya era de edad avanzada. Pero mira, hay algo. Como si le dijeran al pastor Fernando y a la pastora Natalie que tengan un hijo ya está. No, pero se puede. Si, O sea, es algo así, si ¿no? Dios lo hizo con Zacarías, Y si Dios lo hizo con Elizabeth, lo puede hacer también con nosotros, pero nosotros lo estamos pidiendo hoy porque ya tenemos mucho. Ya Amén. tenemos 3 hijos y 5 nietos, 7 nietos tiene mi esposo. Claro. Entonces nosotros, no es el caso de nosotros, pero sí vamos a ver este caso de la Biblia, Sí. que una pareja de edad avanzada Pero, no tenían hijos. pero vemos algo, Ujú. que este hombre provocó su milagro. Así es. Y lo Yo no vamos sé, a yo leer. no sé, claro, no sé cuál es el milagro que tú quieres, o qué petición tienes tú en tu corazón. Así, Pero tú provocas el milagro. así Yo es. provoco mi milagro. La pastora provoca su milagro. Así es. Entonces vamos a ver cómo provocó un milagro este hombre, Zacarías. Zacarías, este sacerdote. Así es. Entonces dice en Lucas 1:5, lo vamos a leer hasta el 25. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Entonces, ¿qué era Zacarías? Un sacerdote. ¿Qué hacía un sacerdote en ese tiempo? El sacerdote en este tiempo también ministraba la presencia de Dios. Ajá. ¿Sí? Pero hay un sumo sacerdote, Que es el Señor. que es el Jesús. Señor Jesucristo. Y nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero en ese momento el único que podía ministrar la presencia de Dios era el sacerdote, el que era nombrado sacerdote, en este caso era Zacarías. Y Elizabeth, ¿quién era? Pariente, Era pariente de María, la madre. la madre de Jesús. Así es. Entonces ya estamos conociendo la pareja, ¿cierto? Claramente estamos conociendo a la pareja. Entonces el sacerdote era el que ministraba la presencia de Dios, era el que era el mediador El mediador. entre el pueblo y Dios, pero en este tiempo nuestro mediador es el Señor Jesucristo. Amén. Y dice el 6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Cómo eran ellos? Irreprensible. Justos. Mire Y que justo. vemos justos. Lo primero era justo, Justo. delante de Dios, y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¿Por qué eran ellos justos y por qué andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor? Porque ellos iban a buscar la presencia de Dios y ofrecían sacrificios por los pecados del pueblo y de ellos, Claro. ¿sí? Pero en este tiempo ya hablamos que el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor Jesucristo, el sacrificio, la ofrenda de su cuerpo en la cruz. Amén. El 7, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada, ya lo hablamos. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Entonces ya ahorita más adelantico vamos a hablar qué significa en este tiempo el incienso y qué significa el santuario. En ese entonces era ¿quién? El sacerdote el que ofrecía ¿qué? El incienso. Y toda la multitud, el 10, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. O sea, tenían una hora Específica. para orar. Para orar. O sea, el pueblo estaba afuera y el sacerdote estaba en el santuario. En este tiempo, ¿cuál es ese santuario? Es nuestro corazón, Claro. ¿cierto? Amén. Y el 11. Mire lo que pasó con Zacarías. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobreacogió temor. Sigue. Y le dijo, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces imagínense que se le presente a usted un ángel en este momento, un ángel Claro. del Señor, que es algo sobrenatural. Cualquiera se turba, ¿cierto? Claro. Dice que Zacarías sintió ¿qué? Temor. Y mire lo que le dijo el ángel. Tu oración ha sido ¿qué? Oída. ¿De qué oración estaba hablando aquí el ángel? De la petición que tenía Zacarías delante del Padre.
¿Y cuál era esa oración? ¿Cuál Señor, era esa petición? Él pedía un hijo. Señor, quiero un hijo. Sí, porque le dijo, tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. O sea, que el ángel le fue específico. Era Claro. porque Zacarías estaba pidiendo específicamente por un hijo. Entonces, no sabemos cuál es el milagro que tú estás pidiendo hoy, pero Dios quiere que tú seas específico. Claro, tenemos que ser específicos Es en lo que estamos necesitamos, en lo que pidiendo estamos a pidiendo. Dios. Y todo se hace conforme a la voluntad de Dios, porque Y- Dios es perfecto Y en todos sus pidiendo en caminos. el nombre del Señor Jesucristo. Y pidiendo en el nombre de Jesús. Amén. Así es, pastor. Entonces dice que le dio el nombre del hijo de una vez. Le dijo que iba a ser llamará su nombre Juan. ¿Quién es este Juan que está hablando aquí? Juan el Bautista, que vino a ser primo del Señor Jesucristo. Amén. O sea, Juan el Bautista nació antes, como 5 meses antes del Señor Jesús. Y mire que era un propósito de Dios que esta pareja tuviera este hijo. Entonces, es plan divino de Dios que nosotros hayamos venido a esta tierra, que Dios haya usado a nuestros padres para Amén. que viniéramos a esta tierra. Muchos a veces dicen, yo para qué vine a este mundo, yo fui un accidente de mis padres, y no es así, porque el que todo lo sabe y desde la eternidad, Dios ya nos había diseñado para que fuésemos sus hijos, para cumplir un propósito aquí en la tierra. Porque mire que le dijo, se llamará ¿qué? Juan. Y era Juan ¿qué? El Bautista. Dios todo lo sabe y lo conoce. Y el 14, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vemos aquí que cuando María y Elizabeth se encontraron, dice que el niño se movió en el vientre de María, Saludando al Señor Jesucristo. y se movió el niño de Elizabeth, que era Juan, porque sabía que era el Señor Jesucristo el que estaba en el vientre de María, El Salvador. porque Juan fue el que preparó el camino del Señor. Lo Amén. dice la palabra, porque será, ya leímos, ahora el 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que él venía con una misión. Venía con una misión. Ajá. ¿Y esa misión era de qué? De que los padres se unieran otra vez con los hijos. De pronto había una desunión. O sea, como vemos hoy en día, que hay mucha división entre los Claro. padres y los hijos. ¿Por qué pasa eso? Porque los padres no tienen temor de Dios, no buscan la presencia de Dios, no conocen los mandamientos de Dios, no conocen los principios de Dios, no le enseñan a sus hijos a conocer a Dios, a que se enamoren de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros como padres. Ser personas temerosas de Dios y enseñarle a nuestros hijos Los los principios principios de Dios desde niños. y el temor de Dios desde niño. Ajá, porque mire que Juan el Bautista preparó el camino del Señor. Tú eres el que preparas el camino para tu hijo. Dice que, o sea, ¿por qué a veces se forma división? Porque los padres están alejados de Dios. Amén. Y eso trae que división en las familias. Y dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Cuando un padre, una madre está llena del Espíritu Santo, va a hacer que sus hijos se vuelvan a Dios, y por lo tanto se vuelvan a sus padres, los honren. Gloria a Dios. Y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para que prepare al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que prepara el corazón de la persona para que cuando llegue el Señor Jesucristo, ya ese corazón ya está dispuesto para recibir La al presencia. Mesías, para recibir la presencia de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Dios tenía una misión con Juan el Bautista, Dios tiene una misión contigo como Claro, padre, amén. como madre, la tiene con nosotros. Con nosotros Por también. eso estamos aquí compartiendo la palabra, porque el Señor vino un día hace 20, ¿cuántos años, pastor? Ya se me olvidó. 20 y pico de años ya. Como 27 años que el Señor llegó a nuestras vidas en un momento Hace muy 27 años, sí, 27 muy años. difícil. Nuestro hogar estaba a patas arriba,
y vino la presencia de Dios, alguien nos habló del Señor Jesucristo, vino a nosotros ese deseo de buscarlo y Él transformó nuestras vidas, restauró nuestro hogar y era misión, era propósito de Dios para que nosotros pudiésemos hablar de un Dios real, de un Dios poderoso, de un Dios que cambia, transforma, Amén. hace milagros. Lo que tú ves imposible amamos, es Señor. posible para Dios. Tú quizás dices, ese hijo es imposible que cambie, ese hombre es quizás que es imposible que cambie, es imposible que mi hogar sea restaurado, pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, Sí, tu Señor. hogar puede ser restaurado, En el nombre de tu Jesús. hijo puede ser restaurado, todo lo que está mal puede ser restaurado por el poder de Dios, porque Gloria a para Dios. Él nada es imposible. Pero ¿qué te pide Dios hoy? Que prepares camino del Señor en medio de tu familia, en medio de tus hijos, en medio de tu casa. ¿Quedamos dónde, pastor? 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo Imagínese esto, pastor. y mi mujer de Edad avanzada. Se le presenta un ángel del Señor. O sea, y aún duda. y él sabiendo que era un ángel del Señor y le dice el nombre del Hijo, Dios te concede ese milagro y duda porque al decir en qué conoceré esto, o sea, imposible, soy viejo. Entonces muchas veces nosotros cuestionamos, pero ¿cómo Dios va a hacer ese milagro? ¿Cómo es posible esto? Nosotros, ¿qué nos toca hacer? Simplemente creer. Creer y esperar. Si Dios da una palabra, tenemos que creer y esperar en la promesa que Dios ha dado. Y Él dijo, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, como quien dice, es imposible. Claro. ¿Pero habrá algo imposible para Dios? Pregunto yo, No hay nada pastor. imposible. Por mi esposo no daban un peso. Era imposible que él cambiara, pero para Dios fue posible que Gloria a él Dios. cambiara, que mi Te hogar amo, fuera Señor Jesús, te transformado. amo con todo mi corazón, Señor. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó aquí? Mire lo que pasó. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Eso te dice hoy el Señor, he venido a darte buenas nuevas. No hay nada imposible para Dios. Dios te saca del fango, Dios te saca de esa enfermedad quizás terminal que dicen los médicos, ya no hay solución. Dios te dice, vengo a darte las buenas nuevas. Amén. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gloria a Dios. ¿Sabe que a veces Dios quiere que nosotros callemos? Es mejor callar porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si Dios te está dando una palabra, tú tienes que creerla. Tú tienes que guardarla ahí en tu corazón y esperar en el tiempo de Dios para que venga el cumplimiento. Porque Dios no miente. Dios no es hijo ¿para qué? Para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. Así es, está en... Número 23, 19. Yo te digo una cosa, si tu hogar está patas arriba, quiero decirte algo. La solución es el Señor Jesucristo. Así es. No hay otra solución. En el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, solamente la solución es Jesús. Así es. El que murió en la cruz del Calvario por tus pecados y por nuestros pecados. Así es. Solamente abre tu corazón Así es. y deja que el Mesías llegue a tu vida. Entra, abre la puerta de tu corazón y la de tu casa para que Él entre y Él va a ordenar todo lo que está desordenado. Así es. Si hay desamor, va a colocar amor. Así es. Dios lo Porque hizo donde con está la nosotros. presencia de Él, hay libertad. Amén. Hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Declaramos libertad en ese hogar, libertad en esos hijos, libertad financiera, libertad en la salud. Y mire lo que dice el Señor en su palabra en Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. O sea, su palabra es fiel y verdadera. Dice, cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Si Dios ya lo estableció en su palabra,
Él lo hace, porque dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Entonces, si Dios te está hablando hoy a tu corazón que va a ser un milagro, Él lo va a hacer. Él lo va a ejecutar. Amén. Porque sabe que nosotros declaramos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios en nuestra boca es un decreto de Él. Y sabe que hacen los ángeles, la ejecutan. Amén, así hacen es. que se cumpla esa palabra en el nombre de Jesús. Y vamos a ver qué pasó aquí con la historia. ¿En qué versículo quedamos? 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que habían visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Mire, quedó mudo por un tiempo por no creer a la palabra que Dios estaba dando. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cómo estaba Elizabeth? Tenía afrenta. Porque no podía tener Porque hijo. no podía tener hijo. Pero Dios quitó esa afrenta y para ella fue una alegría al ver su hijo. Y se cumplió la palabra que el Señor había dado. Claro, amén. Entonces vemos aquí que Dios cumple y quita la afrenta. Quizás tú estás en afrenta porque no has podido pagar esa deuda, porque quizás eres cristiano y no ves nada pasar en tu vida. Pero yo te digo hoy en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer por palabra de Dios Altísimo. Amén. Lo creemos. Amén, así es. Y vemos aquí en esta historia que Dios se había quedado en silencio por 400 años. ¿Sí sabía, pastor? Claro, en ese tiempo él hablaba como hablo yo con mis hijos. Él hablaba con los Adán y Eva, con los profetas. Y mandaba los mensajes al pueblo. O sea, el profeta hablaba con Dios y hablaba al pueblo. Pero hubo un tiempo de 400 años que Dios ya no hablaba ni por profetas ni por un silencio total de Dios. Y hasta ese momento que ocurrió este milagro de Zacarías y Elizabeth fue donde Dios rompió ese silencio. ¿Por qué? Porque era una pareja con propósito, era una pareja que tenía que cumplir un llamado de Dios a dar a luz un hijo que era profeta, que era el que iba a preparar el camino del Señor Jesucristo. ¿Sabes que cuando hay un silencio de Dios es porque está cerquita tu milagro? Así es, lo creemos. Así es. Y mire lo que significa la palabra Zacarías. Dios recuerda. Eso significa Zacarías, pastor. Dios recuerda. Dios no se ha olvidado de lo que tú le has pedido. Dios nunca se olvida de nuestras peticiones. Así es. Él dice que antes que nosotros pidamos, Él sabe nuestras necesidades. Así es. Él las conoce. Así es, Él conoce. Yo siento que hay gente allá quebrantada porque Dios le está hablando a su corazón. Y Elizabeth significa su juramento. Y si unimos estas dos frases, estos dos términos, significa Dios recuerda su juramento. ¿Y sabe cuándo pronunció Dios un juramento, pastor? Lo hizo con David, el rey David. En el Salmo 89, 34 al 37 dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. O sea, Dios no va a cambiar lo que Él ya habló. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Entonces Dios recordó su juramento porque venía el Señor Jesucristo. Amén. De la descendencia de David. Porque venían descendentes de ¿qué? De David. De David. Entonces Dios recordó su juramento. Si Dios te hizo una promesa a ti, Él no tarda en cumplirla. Ajá. Él no tarda en cumplirla. Él la va a cumplir. Así porque es. Dios no es hombre para que mienta, Así ni es. hijo de hombre para que se arrepienta. Así es, pastor. Si Él lo dijo, Él lo cumple.
Amén, En así el es. nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿en qué sentido eran justos Elizabeth y Zacarías? Porque reconocieron que eran pecadores y trajeron los sacrificios necesarios. Entonces, hoy lo que Dios te pide es que tú reconozcas tu pecado delante de Dios, y el Señor Jesucristo, a través de su sangre preciosa, te limpia de todo pecado, de todo pasado. Y el sacrificio es que tú le ofrezcas ese corazón como sacrificio vivo a Dios. Ese santuario es tu vida. Es decirle, Señor, aquí está mi vida, quiero hacer tu voluntad. Y vamos a ver qué dice Apocalipsis 5:8. ¿Qué significa el incienso en la Biblia? En las oraciones que nosotros hacemos a nuestro Padre Celestial. Así es, entonces lo que se hacía en el antiguo pacto, en el antiguo testamento, cuando ofrecían el incienso, era sombra de lo que había de venir, que era la oración de los justos, la oración que hacíamos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. Y esa oración es el incienso que llega delante del trono de Dios. Apocalipsis 5:8 dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, cuando esa oración es agradable delante de Dios, es el incienso, y hay unas copas que se van llenando con nuestras oraciones. Y mire lo que dice Apocalipsis 8:3-5. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los hijos de Dios. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios y el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nuestra oración sube delante del trono de Dios, dice que hay un ángel que le añade más incienso y presenta esa oración, ¿dónde? Delante del Padre Celestial. Dice, para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar de Dios. Entonces, en esta hora, esa oración que tú vas a hacer, que vamos a hacer nosotros, se va a llenar del fuego del altar de Dios, o sea, del fuego del Espíritu Santo, y va a haber un terremoto espiritual. Se van a sacudir los cielos. Entonces, cuando viene libertad para tu hijo, es cuando viene ese milagro, cuando viene el fuego del Espíritu Santo, porque esa oración que llegó al trono de Dios, porque tú hiciste esa oración en el nombre de Jesús, porque la hiciste en ese nombre que es sobre todo nombre, porque tú hoy confesaste tus pecados, porque hoy Dios te impartió su justicia. El Señor Jesús tomó tu pecado y te dio su justicia, y por eso nuestra oración sube delante del trono de Dios. Podemos entrar a ese lugar santísimo, que es donde son escuchadas nuestras oraciones. Y hoy, Señor, está escuchando la oración de esas personas que tienen su corazón quebrantado, que dicen: Señor, te he fallado, Señor, he tenido incredulidad, Señor, pero hoy me arrepiento. Ten misericordia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a orar, ¿cierto, pastor? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Padre, gracias. Padre, te amamos. Te damos la honra y la gloria, Señor. Te damos toda la gloria y la alabanza a ti, mi Rey. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Hacía rato que mi padre no me hablaba. Gloria a Dios, porque Dios está moviéndose ahí en ese corazón contrito y humillado. Dice que un corazón contrito y humillado no lo desecha Dios. Dice que el que viene a Él no le echa fuera. Si tú vienes hoy a la presencia de Dios y crees por ese milagro,
¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero sé que Él es un Dios todopoderoso, Amén. un Dios de Amén. milagros, de cosas imposibles, que ante los ojos humanos es imposible, pero para Él no es imposible, porque Él puede hacer que en medio del desierto broten aguas. Señor, Gracias. ministra ese corazón, Señor, que está Ministra, seco Señor. espiritualmente, que hace tiempo no siente tu presencia, Padre. Señor, mira a esa mujer que está ahí postrada con una enfermedad. Yo oro en el nombre de Jesús y declaro que por tus llagas esa mujer que está ahí postrada es curada en el nombre de Jesús, Señor, Sí, Dios Señor. todopoderoso. En el nombre de Jesús. Señor, declaro que hoy los cielos se abrieron, Señor, porque Amén. vino una palabra Amén. tuya, Señor, que aunque no vemos un ángel físicamente, pero en el Espíritu vemos un ángel que viene y trae esa palabra. Amén. Y Aleluya. también vemos que el ángel coge, Señor, incienso y coloca a nuestras oraciones que están allá en el trono, que quizás esas oraciones están ahí detenidas, Señor, pero que hoy, Señor, tú haces que esas oraciones, Señor, que el ángel coloque fuego del altar y haya un estruendo en el mundo espiritual, donde Amén, va a causar aleluya. un efecto tremendo de liberación, de sanidad, de provisión, Señor. Yo lo creo, Padre, porque yo predico a un Dios vivo, a un Dios todopoderoso, que ha hecho milagros en mi Aleluya. vida, Gracias, Señor, y lo Señor. puede hacer con los que están a esta hora viendo este video, viendo Santo esta tú enseñanza eres, de tu Señor. palabra, Señor. Es para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque veremos Gracias, testimonios poderosos de lo que tú estás haciendo a través de esta En el palabra, nombre poderoso a través de tu este Hijo canal, Jesucristo. del poder de la gloria de Dios, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Bueno, mis amados, qué privilegio, qué bendición poder impartir la presencia de Dios. La sentimos en esta hora. Por favor, en el teléfono que aparece ahí en pantalla nos pueden llamar y darnos su testimonio de lo que Dios está haciendo en su vida, porque esta enseñanza, esta palabra se hace carne, se hace viva ya en su corazón cuando tú la crees, y Dios va a hacer que esta palabra se materialice y tú le das la gloria a Dios cuando testificas, cuando comentas de lo que Dios hizo, porque yo creo que Dios ya lo hizo y es para la gloria de Él, del que merece todo el honor y toda la alabanza. Aleluya. Así que esperamos su comentario, regálenos un me Me gusta y suscríbase a nuestro canal y nos vemos la próxima semana con otra enseñanza de la palabra para la gloria de Dios. Así que les enviamos un caluroso abrazo aquí a la distancia y declaramos en el nombre de Jesús que bendiciones vienen para sus vidas. Les La paz de amamos Cristo, en muchas el amor del bendiciones. Señor Jesucristo. Bendiciones. Bendiciones. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.